Bienvenido, pastor, adelante, le escuchamos. Buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha el sonido? ¿Me Sí, escuchan, hermanos, hermanos? sí se escucha bien. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Pues buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Vamos a empezar la clase del día de hoy con el tema 3: el rey y su reino. Vamos a ver primeramente el objetivo. El objetivo de esta clase es conocer el reino de Dios y el reinado de Cristo, su benevolencia en el Antiguo y Nuevo Testamento, la victoria de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Entre otras cosas, vamos a ver la lealtad, sus bendiciones y sus maldiciones finales. Ese es el objetivo de esta clase. Vamos a iniciar también dando una introducción al tema. La diapositiva que sigue, mi amado hermano. Gloria a Dios. Introducción. Después de que Jesús fue arrestado, fue traído ante Poncio Pilato y éste le preguntó a él, ¿era el rey de los judíos? Jesús respondió a la pregunta directamente. Dijo Jesús, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este lugar. Pilato conocía a César y había visto su palacio. Él tenía una idea muy definida de cómo un rey debía ser. Y este hombre, parado ante él, no tenía ningún parecido a un rey. El mundo actual se opone al reino de Dios. Jesús reina como rey, pero su reino no es de este mundo. Y en el libro de Apocalipsis nos da esperanza de que su reino vendrá. Podemos experimentarlo en parte ahora, pero lo experimentaremos completamente cuando Cristo venga. Nuestro tema sobre el rey y su reino se divide en 4 partes. Primero, el reino de Dios, que mantiene como el divino soberano o emperador, así como el reinado que Cristo tiene como el rey vasallo de Dios. Segundo, la forma en la que Apocalipsis destaca las bendiciones de Dios hacia el pueblo del pacto. Tercero, los requerimientos de lealtad que Dios demanda de su pueblo. Y cuarto, las consecuencias que resultan de la lealtad y la deslealtad a Dios. En estos 4 puntos vamos a centrar nuestro tema del día de hoy. La diapositiva que sigue. Vamos a ver el otro punto. El primer punto, que es el reinado. Dentro del reinado de Dios tenemos lo siguiente. Reinado de Dios. En muchas partes de las escrituras, como en el Salmo 103:19, se describe a Dios como el Rey omnipotente y gobernador de toda la creación. Él tiene completo poder y autoridad sobre todo lo que Él ha creado y ejercita ese poder y autoridad gobernando al universo y todas sus criaturas.
Dios tiene el derecho de gobernar sobre toda su creación porque Él es el Dios, porque Él es el creador. Él la hizo, le pertenece a Él y tiene el derecho para gobernar sobre ella. Hay un pasaje en el Salmo 24, verso 1 y 2, que hace ver muy claro que esto es cierto. Dice de la siguiente manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Así que él es el dueño. Él gobierna sobre ella porque él la hizo. Le pertenece a él. Dios no obtiene su autoridad desde afuera de sí mismo. Él es su propia autoridad, sus atributos, todos ellos son autoritativos. No es el tipo de autoridad a la que estamos acostumbrados, que puede ser tiránica, caprichosa o arbitraria. Esta es una autoridad buena y podemos confiar en ella, porque Él tiene un historial impresionante. La mayor prueba de su autoridad es haber mandado a su Hijo a que muriera por nuestros pecados y haber resucitado para nuestra justificación. Ningún otro Dios puede dar este tipo de respuesta. En el libro de Apocalipsis, frecuentemente habla de Dios como el gran rey de toda la creación. La que sigue, por favor. Y enfatiza su activo y poderoso reinado sobre el universo. Esto lo podemos ver en los saludos de Juan a sus lectores en Apocalipsis 1:4 al 6. Lo vemos también en la descripción del salón del trono celestial en Apocalipsis capítulo 4 y 5. También lo vemos en el hecho de que una multitud de todas las naciones se congregan ante el trono celestial de Dios y lo alaban. Esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 7, versos 9 y 10. El tema del reinado de Dios es un tema masivo en las escrituras y todos más o menos concuerdan que era el tema central del mensaje de las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿qué significa el reino de Dios? En última instancia, significa que Dios es rey, que Dios es soberano, que Dios es Señor, que Él es el soberano Dios, Señor, Rey del universo. En términos de sus declaraciones en las Escrituras, hay realmente dos enfoques principales. El primer enfoque que podemos ver es que Dios es el soberano Señor de todas las cosas, desde el principio hasta el fin. A través de la historia, en cada época, en cada lugar, Dios es rey. El segundo enfoque es que la manifestación de este reinado en términos de su señorío sobre la historia humana y sobre los seres humanos. El reino de Dios es el verdadero, el auténtico reinado de Dios en las personas que justamente reconocen el derecho legítimo de Dios en sus vidas.
quienes con amor, con confianza plena, completa y voluntariamente se rinden al señorío soberano de Dios. Ahora, eso significa que la iglesia es en alguna manera la manifestación visible del reino de Dios. La iglesia es la forma en la que el reino de Dios se hace visible en la creación. Hoy en día, hermanos, hemos visto que el reino de Dios se ha expandido por todo el mundo, porque en todo lugar, hasta los últimos rincones de la tierra, ha llegado la bendita palabra de Dios, como estaba establecido, hermanos. Ahora vamos a ver el reinado de Cristo en la otra diapositiva. El reinado de Cristo. En el reinado de Cristo, Jesús necesita ser entendido a la luz del antiguo reinado davídico, porque Jesús es el ideal de David, él es el Hamashiach, el Mesías. En el Antiguo Testamento, el reino davídico sigue el modelo de algo que vemos en el antiguo mundo oriental, la llamada relación soberana vasallo, donde el soberano, el rey, gobierna sobre sus súbditos, usualmente por medio de tratados. Y David es el rey escogido de Dios sobre el mundo. Jesús es totalmente divino, pero es importante recordar que Jesús no es solo Dios, Él es humano también. Y como ser humano, se sienta en el trono humano de su padre David, quien ocupó el oficio humano de rey sobre la nación vasalla de Dios, el antiguo Israel. En este sentido, el reinado de Jesús es un oficio humano. Por lo tanto, Jesús es vasallo de Dios, igual que David en el Antiguo Testamento. La estructura de los pactos de la Biblia está realmente entrelazada en los acuerdos tratados entre los reyes del antiguo cercano Oriente. Y a menudo el soberano era el gran rey. Había un rey vasallo relacionado en este pacto con el gran rey. En el libro de Apocalipsis habla acerca de Jesús como el león de la tribu de Judá, como el rey davídico. Este lenguaje revela que Jesucristo no solo es Dios, sino significa ser un ser humano. La que sigue, por favor. El nombre Cristo es un título que se refiere directamente al oficio del rey davídico. La palabra Cristo simplemente significa el ungido. Es un término del Antiguo Testamento que frecuentemente se aplicaba a los reyes davídicos porque eran ungidos cuando tomaban el cargo. Y lo podemos ver en Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 42, en Salmos 3, 2 y 6, Salmos 18, 50, Salmos 20, versos 6 y 9, y Salmos 45, versos 1 y 2. Jesús también es llamado el Cristo de Dios en lugares como Apocalipsis
11:15 y 12:10. Él es el ungido de Dios, su rey vasallo, como el gran hijo de David. Jesús cumplió todos los aspectos del nuevo pacto que fue anticipado en el Antiguo Testamento. Jesús aseguró su lugar como rey vasallo humano de David al morir en la cruz y resucitar de la muerte. Su muerte se llevó cualquier poder que tuviera el pecado para condenar y arruinar al pueblo de Dios, como lo vemos en Apocalipsis 12:10. 12:10 y 11, cuando dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Debido al sacrificio de Cristo en la cruz, Satanás ha sido vencido y Cristo ahora tiene la autoridad en el reino de Dios para que la salvación llegue a su pueblo. Y la obediencia de Jesús le ganó la recompensa de la resurrección de la muerte y su lugar de autoridad sobre cualquier autoridad criada, sea humana, angelical o demoníaca. Él dijo en Mateo 28, versos 18 y 19: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Gloria a Dios. La diapositiva que sigue, por favor. Después de su resurrección, cuando Jesús ascendió al cielo, fue entronado como rey. El Nuevo Testamento deja claro en pasajes como Hebreos 1:2, 10:12 y 12:2, donde dice que Jesús se sentó a la diestra de Dios el Padre. Esta imagen indica que el Padre es el gran rey o soberano, y que Jesús, su Hijo, es el vasallo humano que sirve y lo representa. Jesús es el último rey sobre la casa de David y sobre todos los demás reinos humanos en la tierra. Y a través de él se renovará el mundo entero. Desde su autorización, Jesús ha reinado como rey sobre la iglesia y está expandiendo su reino, trayendo salvación hasta los confines de la tierra. En contraste con los reyes humanos, Dios envió a su Hijo como el perfecto rey vasallo para comprar nuestra redención al costo de la cruz. Él demostró su lealtad en su vida terrenal y sufrió las consecuencias de nuestra deslealtad en la cruz. Él dio su vida para comprar nuestro perdón y libertad. Debemos responder a su misericordioso gobierno con amorosa reverencia, expresada en obediencia
en obediencia leal a nuestro benevolente Dios y Rey. Gloria a Dios. Pasamos a la otra diapositiva. Vamos a ver la benevolencia que tiene nuestro Dios eterno. La que sigue, hermano, por favor. Vamos a ver la benevolencia. La benevolencia de Dios como el soberano del pacto puede ser vista de muchas maneras a través del libro de Apocalipsis. Su gran benevolencia fue enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Este tema es mencionado en Apocalipsis 1:5, Apocalipsis 5:9 al 19, Apocalipsis 7:14 y Apocalipsis 14:34. Pero también vemos la benevolencia real de Dios como su pueblo, de modo que nos llama hacia Él mismo y nos hace parte de su reino, como en Apocalipsis 1:6, 11:5 y 17:14. En su bondad, Él examinó a su pueblo de muchos de los juicios con los que fueron amenazados los incrédulos en el libro, como en Apocalipsis 7, versos 3 y 4 y Apocalipsis 9:5. Incluso las advertencias proféticas a las iglesias en Apocalipsis son oportunidades benévolas para que nos arrepintamos. Dios contuvo su juicio para que su pueblo tenga la oportunidad de escapar de la condenación. Juan registró este tipo de benevolencia en Apocalipsis 2, 5 y 16. Apocalipsis 21, verso 3 y 19. Vamos a dividir el tema de la benevolencia en tres partes. La primera parte la vamos a ver la forma en que Dios defendió a su reino en el Antiguo Testamento. Después vamos a ver cómo Dios defendió su reino en el Nuevo Testamento fuera del libro de Apocalipsis. Y luego vamos a ver la protección benevolente de Dios en el libro de Apocalipsis. La diapositiva que sigue, por favor. Vamos a ver la benevolencia de Dios en el Antiguo Testamento. La que sigue, ahí está. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento está lleno de relatos de batallas. Israel fue frecuentemente a la guerra contra naciones vecinas y los israelitas pelearon aún entre ellos mismos varias veces, pero naciones vecinas, pero a pesar de que la mayoría de las descripciones de las guerras en el Antiguo Testamento señalan que los seres humanos pelearon con armas físicas. Las escrituras ocasionalmente retiran el velo para mostrarnos que también se dieron lugar batallas espirituales. Y de hecho estas batallas invisibles
influenciaron grandemente los éxitos y fracasos de los ejércitos humanos. Estas batallas invisibles fueron siempre peleas entre Dios y sus santos ángeles y Satanás y sus ejércitos demoníacos. Pero también vemos, aunque la mayoría de los ejércitos humanos que se opusieron a Israel creían que estaban siguiendo a otros dioses, Versículos como Deuteronomios 32:17 deja claro que los falsos dioses de las naciones eran en realidad demonios. En el Antiguo Testamento, ángeles y demonios son proyectados algunas veces como siendo parte de o estando de pie detrás de los conflictos geopolíticos. Parece como si los ángeles y los demonios tuvieran que ver en el resultado de estos eventos y de estos conflictos. Por ejemplo, vemos en Daniel 10, versos 12 al 14, un caso en donde Gabriel, un ángel, viene a Daniel y le dice: he oído tu oración. Salí hace un tiempo para encontrarme contigo, pero fui detenido con un conflicto en el que participó el ángel Miguel y los reyes de Persia. Ahora, en cierta medida, se trata de textos misteriosos y es difícil para nosotros entender exactamente lo que significan. Y como estos eventos resultaron y cuál fue el proceso de estos conflictos, la que sigue, una serie de ejemplos que remarcan las batallas invisibles entre ángeles y demonios pueden ser encontrados en Éxodos capítulo 7 al 15. En los días de Moisés, el pueblo de Dios fue esclavizado por los egipcios, pero Dios dirigió sus ejércitos angelicales en una batalla en contra de Egipto y sus dioses paganos para rescatar a su pueblo de la tiranía. Él comenzó mandando 10 plagas contra los egipcios, incluyendo su ángel de la muerte, que mató al primogénito en cada hogar egipcio. Entonces, es una muestra culminante de su poder. Liberó a su pueblo, ahogando al ejército egipcio en el Mar Rojo. Fíjense, hermanos, aquí vemos cómo nuestro Dios, el creador del universo, cómo defendió su pueblo de esa persecución que estaba haciendo el ejército de los egipcios, porque ellos, el pueblo que estaba siendo perseguido, de alguna manera sintió miedo, sintió temor de morir en ese lugar. Pero en ese momento, a través de Moisés, se manifestó el poder y la gloria de Dios. Al abrir nuevamente las llaves del mar, al quedar en medio
los guerreros egipcios con sus caballos fueron ahogados, hermanos. Una gran manifestación gloriosa del poder que tiene el Dios verdadero, hermanos. Ahora vamos a ver cuál es la benevolencia que tenemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la guerra espiritual no involucra fuerzas del ejército terrenal. Así que su descripción de la benevolencia de Dios en la guerra espiritual principalmente se dirige a conflictos invisibles en el reino preternatural y cómo estos conflictos espirituales influencian el reino natural. Ahora, así como en el Antiguo Testamento, Dios, ángeles y demonios están involucrados en las guerras humanas y en las políticas internacionales. Pero el enfoque de la protección benevolente de Dios en el Nuevo Testamento es como Él mantiene su pueblo fiel, libre de los poderes demoníacos. En el Nuevo Testamento menciona muchas maneras diferentes de cómo Dios protege benévolamente a su pueblo. La protección benévola en la guerra espiritual es expresada en la victoria de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver la victoria de Cristo, que es parte de la benevolencia en el Nuevo Testamento. La victoria de Cristo en el Nuevo Testamento presenta la vida, muerte, resurrección de Jesús como una victoria, no solo sobre el pecado y sus consecuencias, sino también sobre los especialmente cómo demostró a través de exorcismos, como lo vemos en el libro de Mateos, capítulo 12, versos 25 al 28, donde Jesús enseñó que Él era capaz de sacar demonios con gran poder y fuerza, porque el reino de Dios había venido. Con respecto a la muerte de Cristo, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo describió en Colosenses 2:15 y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En este versículo, los principados y potestades son poderes demoníacos y ellos son desarmados y derrotados por lo que Cristo hizo en la cruz. Vemos esta misma idea en Hebreos 2:14. La resurrección y ascensión de Cristo al cielo, también extendió la benevolencia protectora de Dios para su pueblo. Estos eventos le dieron la autoridad a Jesús sobre todos sus enemigos espirituales. Así que Él puede proteger y bendecir a la iglesia. Esta enseñanza la encontramos en Mateo 28, versos 18, 20, Efesios 1, versos 19 al 23
y Primera de Pedro 3:22. Una segunda manera en la que el Nuevo Testamento habla acerca de la real benevolencia de Dios en la guerra espiritual es describiendo el poder del Espíritu Santo que nos capacita para resistir al demonio y sus tentaciones. Vamos a ver el poder del Espíritu Santo. La diapositiva que sigue, por favor. El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Jesús ganó poder sobre todos los enemigos espirituales, tanto suyos como nuestros. Cuando él vivió en obediencia a Dios, murió en la cruz, resucitó de la muerte y ascendió al cielo. Pero en la actualidad, él no usa ese poder para destruir a nuestros enemigos completamente. Dios sigue permitiendo que los demonios influencien al mundo de diversas maneras. Pero también nos confiere poder por medio del Espíritu Santo para que podamos resistirlos, como lo vemos en Gálatas 3, versos 2 y 3, en Efesios 3:16, Colosenses 1, versos 9 al 11. Y como ejemplo tenemos en Santiago capítulo 4, versos 5 al 7. Dice, el espíritu que él ha hecho entrar a morar en nosotros, él da mayor gracia. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí Santiago enseñó que la gracia que recibimos del Espíritu Santo nos da el poder para enfrentar la guerra espiritual, manteniéndonos leales a Dios y ayudándonos a resistir las tentaciones e influencias demoníacas. Otro ejemplo lo encontramos en Efesios 6, 12 y 13. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo usó como metáfora la armadura y las armas del soldado para describir la manera en la que Dios nos protege en la guerra espiritual. Habló acerca de los cristianos cubriéndose con la armadura de Dios totalmente. Y en el verso 17 y 18 dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. El apóstol Pablo nos enseñó cómo debemos prepararnos para resistir las guerras espirituales que muchas veces tenemos
a lo largo de nuestra vida espiritual. Hay veces que no sabemos cómo enfrentar este tipo de situaciones, pero el libro de Apocalipsis nos enseña cómo debemos prepararnos para enfrentar una guerra espiritual. Porque cuando el cristiano se somete a la voluntad de Dios y hace conforme a la palabra de su Señor, nos volvemos hijos de Satanás y somos atacados de una y otra forma. Pero cuando estamos preparados para enfrentarlos, salimos victoriosos de esa guerra espiritual. Bendito sea el Señor. Vamos a ver la benevolencia en el libro de Apocalipsis. La diapositiva que sigue. A través del libro de Apocalipsis, Juan alertó a los cristianos de los conflictos espirituales que han estado sucediendo desde la caída de la humanidad en el pecado y que continuarán hasta que Cristo venga. Juan simbólicamente describió este conflicto espiritual como una guerra entre la bestia y la mujer en Apocalipsis 12, y como la guerra de la bestia del mar y de la bestia de la tierra en Apocalipsis 13, y como la guerra, y Juan quería que sus lectores supieran que la persecución que experimentarían y las tentaciones que enfrentarían resultarían directamente del conflicto espiritual entre Cristo y sus enemigos. Al igual que en el Antiguo Testamento, Juan señaló que las batallas espirituales entre ángeles y demonios afectan las políticas humanas. Vemos, por ejemplo, en la forma en la que los reyes de la tierra se reúnen para pelear contra Dios en Apocalipsis 16, 14 al 16. Otro ejemplo es la explicación de que las cabezas de la bestia en Apocalipsis 17, así como sus cuernos, son reyes terrenales. Y por supuesto, la misma audiencia original de Juan sufrió persecución de los gobernantes terrenales que se movieron, al menos en parte, por fuerzas demoníacas. Apocalipsis enfatiza que la vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo aseguran nuestra victoria final en la guerra espiritual. Apocalipsis capítulo 4 y 5 presentan esta victoria claramente, mostrando a Jesús como el Cordero inmolado de Dios, que fue encontrado digno para abrir el libro del juicio contra los enemigos de Dios. La victoria de Cristo sobre los enemigos no puso final a la batalla, pero aseguraron que eventualmente sus enemigos serían absolutamente destruidos y sus fieles serían perfectamente bendecidos. Aleluya. La diapositiva que sigue, por favor. Apocalipsis llama la atención a la benevolente protección de Dios en la guerra espiritual. Es recomendándonos que el Espíritu Santo está presente aplicando
la victoria de Cristo a las vidas de los creyentes. Cuando Cristo aseguró nuestra victoria en la guerra espiritual, ganó el derecho de compartir las bendiciones de esta victoria con sus fieles. Y su benevolencia señaló al Espíritu Santo para que aplicara estas bendiciones a nuestras vidas. Muchas de estas benevolentes bendiciones se relacionan con cosas que vemos en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, el Imperio Romano ha caído. De hecho, todos los poderes a través de la victoria que han tratado de extinguir a la iglesia han fracasado. Lejos de ser derrotados, el reino de Dios ha avanzado en cada nación, cada tribu, en cada persona y en cada lengua. También Apocalipsis remarca la protección benevolente de Dios en la guerra espiritual, recomendándonos que cuando Cristo regrese, Dios terminará esta batalla con su victoria final sobre sus enemigos espirituales, destruyéndolos absolutamente. Apocalipsis nos da la confianza plena de que cuando Cristo regrese, Satanás y sus seguidores serán finalmente destruidos. Ellos serán totalmente incapaces de tentarnos y molestarnos. Su castigo los limitará, que será imposible pelear por más tiempo. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, ¿algún comentario hasta aquí o alguna duda? Gloria a Dios. Yo quiero comentar lo siguiente. Amén. También vemos ahí cómo Pablo enseñaba, ¿no?, a la iglesia de Corintios, cómo estar preparado también con la armadura de Dios. Otro versículo dice, 2 Corintios 10, del 3 al 6. ¿Qué logramos con las armas? Dice, nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas para destruir fortalezas, derribar argumentos, derribar altivez contra el conocimiento de Dios, los que se levantan en contra, llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, castigar la desobediencia. Bueno, esto va acompañado con lo que usted decía, Efesios capítulo 6, porque amén, hermano. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios. Es decir, la palabra de Dios es una armadura que todos los cristianos debemos tener, porque allí vemos lo que dice en Efesios 6, del 13 en adelante, nos habla cómo debemos ceñir los lomos con la verdad y debemos vestir con la coraza de justicia, calzado del apresto del evangelio, el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración, amén, que es la clave de todo cristiano. Entonces, todo lo que usted está comentando, ¿no?, lo que se está levantando, lo que pasó en el Antiguo Testamento y en relación al Nuevo, ¿no?, marca una gran diferencia. Que antes Dios permitía que pelearan, es decir, con armas físicas, ¿no? Pero cuando Jesús da la enseñanza, Él nos da otra arma, pelear de manera espiritual.
Entonces no podemos nosotros pelear si no tenemos la armadura de Dios. Porque hay muchos ejemplos, ¿no? De cuando también Pablo predicaba y decía, Pablo, lo conocemos, a Jesús también, pero ¿y ustedes? Entonces, y Jesús enseñó a echar fuera demonios, ¿no? A sanar los enfermos, pero tiene que ser también por la misma palabra de autoridad como le dio a sus discípulos para que se pueda hacer eso, ¿no? Ayudar a los que tienen espíritus de demonios para que sean libertados en el nombre de Jesús. Sí, bueno, es muy extenso esto que Amén. estamos comentando, pero es muy Sí, importante es muy que la extenso, palabra hermano. de Dios Pero es sea importante nuestra conocerlo. armadura. Amén, hermano. Amén, hermano. Gloria a Muchas Dios. gracias. Bien. Continuamos entonces, mis amados hermanos, con la lealtad. Con la lealtad. El otro punto es la lealtad. La diapositiva que sigue, por favor. La que sigue, la lealtad. Amén. Vamos a ver este punto, hermanos. En este punto nos enfocaremos en el servicio leal de Dios. De Dios es lo que espera del pueblo que salvó su gracia. La lealtad, vamos a ver algunos puntos, hermanos. Y vamos a comenzar con la perseverancia, que es parte de la adoración que debemos darle al Dios eterno. La perseverancia se puede definir como mantenerse fieles a Dios en la fe y las acciones a pesar de la tentación, la oposición y el desaliento. Perseverar es superar todas y cada una de las fuerzas que nos inclinan a abandonar nuestra fe en Dios o rebelarnos contra Él de una manera total y definitiva. Vamos a ver la perseverancia en la fe. La perseverancia en la fe podemos encontrar en Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la definición de la fe. Puede ser difícil confiar en Dios cuando las circunstancias de nuestra vida no reflejan el tipo de protección, provisión y bendición que leemos en las Escrituras. Cuando las cosas nos van mal, es fácil pensar que hemos cometido un error, que hemos sido engañados, que el Dios de la Biblia no es real y que no le debemos ninguna lealtad. Nuestro pensamiento, hermanos, muchas veces divaga. Cuando estamos en luchas muy fuertes, en aflicciones muy fuertes, muchas veces los dardos del enemigo hacen que nosotros pensemos, dudemos de la existencia del verdadero Dios. Pero cuando vienen esos pensamientos, no son pensamientos divinos, son pensamientos del enemigo, el cual debemos de tener mucho cuidado. Ahí es donde debemos humillarnos más, buscando la dirección del Santo Espíritu de Dios. Amén, aleluya. Vamos a ver el otro punto. Mantener el amor a Dios. Perseverar en el amor de Dios. Y vemos también en el libro de Apocalipsis 2:19, la iglesia en Tiatira fue alabada por expresar su perseverancia en amor y fe. Pero en Apocalipsis 2:4, la iglesia de Éfeso
fue reprendida por olvidar su primer amor. Esta falla fue tan grande que el Señor amenazó con quitarles su candelabro. Es decir, amenazó con quitar a la iglesia. Debemos también de mantener un buen testimonio hacia otros. La iglesia debe mantener un buen testimonio ante los ojos del mundo, hermanos. Las iglesias que fueron fieles a Cristo en los días de Juan, la iglesia de Éfeso, nos enseña que cuando los cristianos se comprometieron con el mundo, perdieron su distintivo testimonio, perdieron el testimonio que tenían acerca de Cristo. Así también nosotros, hermanos, actualmente debemos de cuidar nuestro testimonio, debemos de cuidar nuestra forma de andar en el mundo, porque pareciera que nadie nos mira, pero todo cristiano, los ojos del mundo están puestos en él, hasta en su manera de caminar, en su manera de hacer, en su manera de hablar. Todo eso, hermanos, el mundo se fija. Por eso nos invita el libro de Apocalipsis a mantener un buen testimonio delante de los ojos del mundo. Pero también debemos mantener la doctrina verdadera, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 2, verso 1 al 7, Jesús alaba a la iglesia de Éfeso por la fidelidad a la verdadera enseñanza cristiana y por tener el discernimiento de distinguir entre los verdaderos y los falsos apóstoles. Y en Apocalipsis 2, verso 20 al 23, la iglesia en Tiatira fue reprendida por sus compromisos doctrinales por tolerar a la falsa profetisa de Jezabel. Jezabel, que consideraba una profeta, pero no estaba enseñando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, sino que estaba enseñando doctrinas de pensamientos humanos. Pero también nos invita, hermanos, a perseverar fiel a pesar de las pruebas, de las luchas. Debemos mantener fidelidad al Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo, que nos compró a precio de sangre. Los cristianos que se ven desalentados en estas áreas no siempre saben qué hacer para vencer las pruebas, las tentaciones y sufrimientos que enfrentan. En Apocalipsis no solo nos enseña que necesitamos perseverar, también nos da una instrucción práctica de cómo debemos perseverar. Fíjense, hermanos, cómo el libro de Apocalipsis nos enseña, hermanos, las diferentes formas en que nosotros debemos perseverar. Es la forma que nosotros debemos aplicar a nuestra vida espiritual. Vamos a ver también otro punto, que es la adoración. La diapositiva que sigue, mi amado hermano. La adoración. Amén. La adoración.
La audiencia original de Juan estaba sufriendo gran persecución. El libro de Apocalipsis hace un énfasis remarcable en la adoración. Apocalipsis capítulo 4 y 5 describe una sublime escena de adoración en el salón del trono celestial, con los 24 ancianos alrededor del trono de Dios y 4 criaturas vivientes volando en el salón del trono y alabando a Dios. Una escena similar de adoración ocurre en más de la mitad de los 22 capítulos en Apocalipsis. La lealtad expresada en adoración lo estudiaremos bajo 3 enfoques. Redención pasada. La redención pasada lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 14, versos 1 al 4. Nos presenta una hermosa imagen de la redención que ya hemos recibido en Cristo. En el versículo 1, Juan describió a los creyentes como teniendo el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en sus frentes. En el versículo 4, Juan escribió que los creyentes fueron comprados de entre los hombres y que somos presentados como una ofrenda a Dios y al Cordero. La que sigue, por favor. En la respuesta a esta gran salvación, los creyentes ofrecen alabanza a Dios, expresando su agradecimiento en una nueva canción. Cada creyente debe tener la misma respuesta a la salvación que hemos recibido. Hemos sido comprados por Cristo y todos hemos sido presentados como una ofrenda a Dios y al Cordero. Pero también debemos de rendirle honor, un honor presente. En la actualidad, Dios reina sobre su trono en su templo celestial y Él llama a su pueblo en la tierra a ser su reino de sacerdotes. En el Antiguo Testamento, tanto reyes como sacerdotes eran altamente honrados porque habían sido escogidos por Dios para representarlo en su relación con su pueblo del pacto. Pero se les permitió prosperar en este honroso oficio solo en la medida en que fueran fieles a Dios como su gran soberano. Dios dijo a Israel en Éxodos 19, versos 5 al 6. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. La iglesia es ahora un reino de sacerdotes que reina sobre la tierra. Como lo vemos en Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10,
Apocalipsis 20, verso 6. Y esto está implícito en muchos otros pasajes. Ahora vamos a ver las bendiciones futuras. Las bendiciones futuras que tiene Dios para cada creyente. El libro de Apocalipsis llama a la iglesia a adorar a Dios por las grandes bendiciones que nos va a conceder en el juicio. Cuando comencemos nuestro eterno reinado con Cristo sobre los nuevos cielos y tierra. Una manera que con frecuencia nos anima a adorar a Dios es proveyéndonos ejemplos. La que sigue, ejemplos. Un ejemplo provisto por los ancianos en el cielo. Lo vemos en Apocalipsis, capítulo 11, verso 11 al 18. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios, de sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Eres y eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ha venido el tiempo de dar galardón a los siervos, los profetas, a los santos y a los que tienen tu nombre, y de destruir a los que destruyen la tierra. En esta visión, Juan vio el día futuro del juicio. En ese día, todo el pueblo fiel de Dios recibirá recompensas eternas, y todos los enemigos de Dios serán enviados a la destrucción eterna. Como parte de la escena, Juan observó a los ancianos adorando a Dios, porque Él los ha bendecido tanto con recompensas como quitando a sus enemigos. En este ejemplo, las iglesias en los días de Juan habían entendido que Dios también merece nuestra adoración ahora, en la actualidad, porque estas mismas bendiciones futuras se nos han permitido a nosotros. Lo que Juan está observando allá en el trono celestial, esas bendiciones que le fueron ofertadas a la iglesia en la época de Juan, también nos toca, pero tenemos que ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. No importa las luchas o las pruebas que tengamos, debemos mantenernos fiel a su palabra, a su evangelio y a su amor. Vamos a continuar con las consecuencias. Las consecuencias de la lealtad y de la deslealtad. Las consecuencias. En esta sección nos enfocaremos en las consecuencias que la humanidad recibirá cuando Cristo regrese
para traer el reino de Dios con toda su plenitud. El libro de Apocalipsis menciona muchas recompensas y bendiciones por la obediencia y muchos castigos y maldiciones por la desobediencia. Y un gran número de estas pueden ser experimentadas en la era presente. En este punto nos enfocaremos en las consecuencias que vendrán cuando Cristo regrese. Maldiciones finales. El libro de Apocalipsis enumera por lo menos 3 elementos que son incluidos en las maldiciones finales en contra de los enemigos de Dios. El primero, la destrucción del dragón, la bestia y los falsos profetas. El dragón y sus seguidores se han opuesto a Dios a través de la historia humana. Satanás estaba en el jardín del Edén tentando a Eva para que comiera el árbol de la ciencia del bien y del mal. Apocalipsis 19, versos 19 a 21. Enseña que la bestia y el falso profeta serán capturados y arrojados al lago de fuego. Y en el Apocalipsis 20, 9 y 10 se muestra que el dragón mismo será derrotado y arrojado al lago de fuego, donde no será capaz de lastimar nunca más al pueblo fiel. Otra maldición final será la derrota de los reyes y de las naciones enemigas. En muchos pasajes de Apocalipsis describe la destrucción de los reyes y las naciones que son enemigos de Dios. Apocalipsis 16, verso 15 al 17. Explica que los reyes de la tierra son los generales, los ricos y los poderosos. Desearán que las montañas se caigan sobre ellos para salvarlos de la ira del Cordero. La que sigue. Bendiciones finales. Bendiciones finales. En el juicio final de Dios contra el pecado, todas las fuerzas espirituales y gubernamentales que se pusieron al reinado serán erradicadas de este mundo y todos los incrédulos serán juzgados con ellas. Después la creación será purgada de los enemigos de Dios. El universo mismo será renovado, restaurado en un nuevo cielo y nueva tierra para el pueblo fiel de Dios y para disfrutarlo por siempre. Renovación de la creación. Apocalipsis 21, verso 1 al 4. Dice que el primer cielo y la primera tierra pasarán, indicando que iban a dejar de existir en algún sentido. Encontramos una idea similar en 2 de Pedro 3, versos 10 y 11, que habla acerca de que el mundo actual es destruido para hacer camino a un nuevo. Apocalipsis 21, 5 describe los nuevos cielos y las nuevas tierras en términos de renovación, indicando que en lugar de desaparecer completamente, la vieja creación será restaurada o renovada. Esta misma idea también está presente en el pasaje como Romanos 8, versos 19 al 22. Enseña que habrá una continuidad sustancial entre las dos creaciones y no es solo una semejanza. Apocalipsis 21, 24, 26 afirma que la gloria y esplendor de las naciones serán traídas a la nueva Jerusalén. Y vamos a ver también el templo global. El templo global.
¿Qué tanto me queda de tiempo, hermano? Concluimos, ya nos pasamos un minuto. ¿Me permite nada más ver lo del templo global hacia grandes rasgos? Ok, Bueno, lo del templo global, hermanos, se refiere prácticamente al mundo. Como el Señor llamará a su pueblo escogido de todas las naciones donde esté, y eso va a ser donde Él va a estar como Dios. Y ese templo global va a ser el mundo en la que va a estar tierra y cielo nuevo. Ese va a ser el templo global. Y el reino eterno. Nosotros seremos parte del reino eterno, donde va a estar nuestro Señor Jesucristo reinando en esa tierra nueva y cielo nuevo. Ahí es la promesa que nosotros nos da, de ser parte de ese reino eterno, hermanos. Lo van a encontrar en las diapositivas, todo acerca del templo global y de las bendiciones finales, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa tarde, hermanos. Más al ratito subo las presentaciones y si me da tiempo, si no mañana, subiría yo la tarea, hermanos. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Amén, hermano. Bendiciones, hermano Jeremías. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Adiós, hermana. Dios les bendiga en esta tarde. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana. Gracias, pastor.